Esto es Su Salud al Día, el podcast donde la salud de nuestra comunidad es la prioridad. Pablo Telechea, con expertos locales en cada episodio que responden tus preguntas, comparten recursos y nos guían hacia una vida más saludable. Gracias por estar aquí. Vamos al episodio de hoy. Amigas y amigos, bienvenidos a este podcast de Su Salud al Día. Soy Pablo Telechea y en esta oportunidad hablaremos de la salud pública y con una posición, al menos en los Estados Unidos, que es muy funcional, ayuda mucho en la comunidad, que son las promotoras de salud o Community Health Worker, como le llaman en inglés, que quizá en su país, que usted es inmigrante, que vive aquí o que nos escucha en su propio país, quizás esta posición en la salud no es muy común. Me acompañan aquí en el podcast Celina Díaz, que ella es Community Health Worker, promotora de salud, pero también miembro académico de la Escuela de Medicina de la Universidad de Utah. Celina, bienvenida al programa. Gracias. Un placer tenerte aquí. ¿Cómo te encuentras? Gracias. Feliz y Feliz. emocionada. Muy bien. Hablemos de tu posición, de tu trabajo. ¿En qué consiste promotora de salud? Porque muchas veces la palabra promotora en español está muy abusada la palabra. Se usa promotora, por ejemplo, promotoras en soccer, que van sí. y promueven un deporte, promotoras de modelo, de promotoras de una bebida alcohólica, que es promotora de salud. Yes, ¿En qué consiste eso? Muy buena pregunta. Las promotoras de salud somos personas que vamos a la comunidad, buscamos recursos y servicios, todos que tienen que ver con salud, y los compartimos entre la comunidad. En mi posición, yo soy Clinical Community Health Worker, so es más como clinical médico. Ok, estás más en los consultorios tú con los Sí, doctores. Exacto. ¿Y cuál es tu papel entre el doctor y el paciente? El doctor y el paciente, yo ayudo a los estudiantes, primeramente, a entender lo que son social determinants of health o determinantes sociales, que puede ser a dónde alguien nace, a dónde vive, a dónde trabaja, si tiene trabajo, todos esos tipos de factores que afectan la salud del paciente. O sea, dime tu código postal y te diré cuánta salud tienes. ¿Se podría traducir así? Más o menos así, es más específico que esto. Por ejemplo, si no tienen trabajo, Claro. cómo están pagando su alquiler y cómo están pagando sus medicamentos, si están nada más viviendo al día. Entonces, muchos estudiantes de medicina entrando a la escuela no reconocen esos tipos de factores que vienen al cabo afectando mucho Por a los supuesto. pacientes. Entonces, nuestro trabajo es enseñarles cuáles son esos factores y también cómo ayudar a los pacientes a enfrentar esos factores. Como miembro catedrático de la Academia de Medicina, ¿cuáles son las preguntas más comunes que estos alumnos tienen o lo que desconocen más comúnmente? Mayormente lo que desconocen más es cuando hay una cultura diferente que de ellos. Muchas veces enfrentan situaciones que nunca han pensado que puede ser. Por ejemplo, una vez tuvimos una niña de 18 años más o menos, que le tocaba, pues ya era 18 años, ya se considera adulto Claro. aquí. Entonces le preguntaron si estaba teniendo relaciones sexuales y la niña no sabía qué era eso. Entonces la estudiante se quedó más o menos como en shock porque no sabía cómo decirle o explicarle a la Wow. niña lo que era eso. Entonces, para los estudiantes a veces es muy común eso, hablar de diferentes temas, pero no saben que hay diferentes culturas que así no es. Entonces, entender y poder saber cómo ayudar a navegar Claro. eso. Qué interesante lo que estás diciendo, porque fue un error de asumir que la chica, como era adulta, ya tal vez había experimentado relaciones íntimas, ¿verdad? Sí. Y asumir es un error. No, pues sí, claro. Y a veces tenemos
cuestionarios en el sistema que son más o menos puestos así, pero en este caso fue más primero para saber a dónde estaba como en eso también. Claro. Y una cosa es asumir y más otra es cómo enfrentar esa situación. Bueno, espero que el alumno haya aprendido Oh, claro, sí. Sí, para bien, obviamente. digo. Sí, siempre cuando hay esos tipos de casos, discutimos después Muy bien. en qué pasó y cómo lo podemos atender. O sea, la barrera cultural en la salud es muy importante. Oh, claro, sí. Y que doctores que no solamente hablen español, sino que también sepan o entiendan la cultura de Sí, su paciente claro. que es de otra zona, ¿no? Y a veces no es tanto que tienen que saber todo de esa cultura, pero ser abiertos a entender que es una diferente cultura y cómo van a crear un plan juntos con el paciente Claro. para que pues su salud salga lo más mejor que En esta pueda. medicina que va muy rápido en el mundo, los doctores, antes uno iba al doctor y contemplaba o planeaba estar 1 hora con el doctor. Ahora ya no existe eso. Ahora son 15 minutos con el doctor Sí. y vámonos, y máximo. O sea, el papel de una promotora de salud clínica es muy importante porque hace el resto de la relación con el paciente. Sí, claro. Abogamos mucho. Ahí está, abogar, Sí. esa es la palabra. Y eso también es algo que le enseñamos a los estudiantes, es abogar por los pacientes. A veces tienen doctores que les están enseñando que obviamente fueron a la escuela hace más de 20 años a veces, entonces no tuvieron esa educación, esa parte de educación. Entonces les enseñamos cómo poder abogar por pacientes. Por ejemplo, si alguien fue a la de emergencias y sabían que no tenían seguro, la próxima visita, los estudiantes pueden preguntarle, ¿y ya le llegó el bill Claro. de emergencias? Empatía. Sí. Que a veces la medicina la pierde muchas veces. En esos 15 minutos con el doctor es un trámite, es muy fría la relación, ¿no? Sí, claro. Entonces más comprensión, entendimiento de los pacientes y ¿Qué antigüedad tiene esta profesión que tú tienes? ¿Es relativamente nueva? podría decir que sí, que no. No es nueva, ya lleva años y años. Pero lo que pasó es durante los días de la pandemia, la posición fue más conocida porque la gente de especialmente de diferentes culturas, no querían ponerse sus vacunas o tenían mucho miedo de información que era falsa, que estaba circulando en las redes y todo Claro. eso. Entonces fue trabajo de las promotoras para ayudar a informar a la gente de lo que era verdad. Y desde ahí entonces vieron en los sistemas de salud pública lo que importante y el impacto que tienen las promotoras. O sea, tu papel muchas veces frente al paciente y frente al médico es abogar, como tú dices, pero también muchas veces con el paciente es reeducar. Oh, claro. Porque Sí. decirle a la persona durante el COVID, señor, señora, lo mejor que puede hacer usted es vacunarse. Eso es una manera de educar a la persona, ¿no? ¿Cómo manejas eso y cómo el paciente lo recibe? Sí, claro. Es muy buena pregunta porque a veces, bueno, pasa mucho y lo que hacemos es consultamos con el doctor y vemos qué es lo que, por ejemplo, si una persona que tiene diabetes y le dice la dieta al doctor como arroz, frijol, con mi carne de cena casi todos los días, mis tortillas y una coca, vamos a decir. Entonces, van a hacer su plan y luego para la próxima vez es lo mismo. Entonces le decimos que, pues, que si sabía que el arroz son carbohidratos que afectan Las su tortillas azúcar. también, Sí, harina. las tortillas también. Y a veces mucha gente se sorprende que eso es así. Entonces, normalmente, como entramos a hacer las visitas, no se ofenden porque eso es parte del trabajo, es poder ponerlo en una manera que pueden entender y Claro. aceptarlo. No vamos a decir, no, no, ya no puedes comer tortillas, no puedes comer arroz. No, es siempre empezando en un límite accesible para el Claro. paciente y de ahí hacer más pasos y cambios. Porque además entra en juego de que
casi que literalmente el paciente puede decir, me estás pidiendo que abandone mi cultura, Sí, ¿verdad? sí, Y te vuelves enemigo del paciente, te puede ver como enemigo, me obliga a a no ser más claro, mexicana, sí, ¿no? sí. Sí, tenía una paciente que tenía la dieta de gluten free. Ajá, No sé, gluten free, ya. gluten free, no sé usted cómo dice en No, español. gluten, sí, está bien. Ajá, gluten free. Entonces había venido a la clínica y dijo pues que no podía comer mucha comida porque no conocía mucha comida que era como de su cultura y ya estaba comiendo lo mismo y como muy harta. Entonces yo busqué restaurantes donde Muy tienen muchas bien. opciones de gluten free para que ella podría ir y probar y luego también hacer la misma receta en casa. Y también pude buscar en diferentes tiendas los productos que son gluten. Y lo que me hace reír que a veces se va a la casa con uno porque el otro día estaba comiendo tostadas. Y dije, miré que decían corn 100% y dije, voy a ver si es gluten porque el corn no tiene gluten. Claro. Y me fijé y atrás decía gluten free. Entonces Ok, rápido le tomé foto y se lo mandé a la muy bien. paciente. Qué increíble que tu trabajo o el trabajo de una promotora de salud va más allá de cumplir un horario o de cumplir un currículo, ¿no? Es Claro, realmente preocuparse sí. por el paciente, ¿no? Ujú. Ustedes como trabajadoras o promotoras de la salud, tú que hablas español perfecto, ¿has visto un incremento en tu trabajo de que ha aumentado debido a que más hispanos inmigrantes han llegado al país y que llegan con una costumbre de un servicio de salud totalmente diferente Ujú, que es el de aquí? No estoy diciendo que sea mejor o peor, ujú. pero vienen con algo diferente. ¿Cómo manejas tú eso con ellos? Sí, lo que vemos mucho es que vienen, obviamente, a veces de otro país y traen sus medicamentos de allá y quieren receta para rellenar esas recetas Ujú. de los medicamentos y a veces no tenemos esos medicamentos aquí, Sí. son otros. Entonces lo que tenemos que hacer es, el doctor obviamente busca lo que es más similar y también hacer un como assessment para poder identificar si todavía es algo que necesitan, porque a veces los pacientes cuando vienen dicen, oh, lo he tomado por años. Pero por costumbre. Sí, y dicen, no, ya no lo he tomado por unos meses, pero me siento bien. Ah, pues se hace un Entonces, ajuste, un estudio, ujú, un balance, a ver si sí, realmente lo necesita o no. sí, claro. Pero eso es lo que más vemos, es los medicamentos, o a veces están tomando un medicamento de otro país. También puede ser que nos quedamos como sorprendidos que porque le habían dado este medicamento a este paciente. Entonces también hacemos investigaciones, Wow. sí, para ver, también para aprender de los medicamentos, porque obviamente los estudiantes no conocen tantos Ujú. medicamentos, especialmente de otros países. ¿Por qué estudiaste esto? Yo estudié la salud pública porque siempre quise estar en algo de medicina, Ujú. pero no me gustó. Sí hice como pruebas de internados y así. No me gustó estar como en los hospitales. Ah, ya. No sé, Claro, no. cada uno con su manera de cómo Sí, puede reaccionar y lo que claro. puede hacer, ¿no? Ujú. Pero todavía me encantaba mucho Ok. los temas de la salud, del wellness, prevención es Ujú. lo que más me gusta. Entonces empecé en el departamento de salud Ok. en COVID y después de ahí me moví en diferentes Bien. posiciones. Entonces, como profesional pasaste por la experiencia del COVID, la pandemia. Ujú, Ok. sí. ¿Tú crees que todavía seguimos viviendo impacto de la pandemia? La pandemia oficialmente terminó, Ujú. pero seguimos viviendo el impacto de la pandemia todavía. Sí, claro ¿Y que de qué sí. manera? Pues un buen ejemplo que puedo dar en general es ahora cosas siempre son virtuales. Las citas las hacemos más virtuales, am, especialmente en lugares a donde no pueden atenderlos en la clínica muy fácilmente o Ujú. especialidades. Entonces los pacientes que viven muy lejos y no hay atención para ellos, hacemos citas y visitas Bien. virtuales. La Así. tecnología entonces se La quedó, vino ajá, para la tecnología. quedarse en la Sí. salud. Ujú. Y en cuanto a lo emocional con la salud,
¿Tú piensas que mejoró la empatía o ocurrió lo contrario? Creo que al principio fue lo contrario. Había muchos em, que estaban en el tema de que las vacunas no eran buenas y hay Mm, mucho miedo y así. falsa información también, Sí, ¿no? falsa información. Y ya después con el tiempo siento que ayudó especialmente al sistema de salud a Ujú. ver que en comunidad afecta a la salud más y mejora la salud Bien. en una población. Ok. Y para ir terminando, que te agradezco muchísimo por estar aquí, el tiempo se va rapidísimo Oh, sí, es en un podcast. rapidísimo. ¿Cuáles son, en tu manera de ver, cuáles son las principales preocupaciones de la comunidad inmigrante hoy en cuanto a la salud? Y sé que Ujú. me puedes decir, bueno, es cara, es costosa, los seguros médicos, yo entiendo eso, pero desde el ángulo que tú estás día a día con el paciente, ¿en qué más piensa el inmigrante hoy cuando habla de salud? Lo que más piensan, sí, yo diría que obviamente el costo, pero siento que algo que mucha gente se arrepiente no a darse cuenta es cuando una condición ya está muy avanzada. Entonces la prevención es súper importante, especialmente con los costos que están pasando y la seguridad. Puedes hacer cambios en el hogar que pueden hacerte más saludable antes de que tengas que ir al doctor y ya está progresada la condición, porque muchas veces eso es lo que vemos pasar. Claro, al no tener acceso a un cuidado de prevención, vamos al hospital ya cuando la enfermedad está avanzada. Ujú. O la condición, no tiene por qué ser una enfermedad Sí, específica, una condición ujú, X ya está avanzada porque no le dimos una prevención adecuada sí, o atención, o o atención. sí. Y simplemente porque tal vez no hay tiempo o Ujú. desidia. Sí, yo, ¿Conoces esa palabra? no, Decía sí, claro. de que voy después, Ujú. voy después, voy Sí, después, ¿no? muchas veces eso es lo que pasa, la desidia o que sí hay tiempo, pero realmente el día de hoy es cuando debes empezar de cuidar de la salud, especialmente la diabetes es algo muy grande Ujú, en los hispanos. sí, de los hispanos de comunidad latina. Y le llaman, creo que es como una trifecta, que es diabetes, colesterol alto y presión alta. En Sí, los hispanos en o general en o con general. los pacientes, Ok. todos los pacientes. Diabetes, colesterol y presión alta. Sí, si tienes uno, es muy probable que tienes los otros dos. Wow. Ujú, Y sí, no importa la edad. no importa la edad. Wow. Ya. Al menos que, bueno, diabetes tipo 1 es diferente, Claro. pero tipo 2 sí. Cuéntame entonces cuál es tu mensaje principal para un alumno que le entra esto, como le dicen ustedes los mexicanos, ¿no? Sí. ¿Qué mensaje le das tú como académica a estos alumnos? Am, siempre que tengan la mente y corazón abiertas para poder atender a los pacientes em, con compasión y también para poder hacer la relación con el paciente, porque si tienes una buena relación confiable, van a entenderte y van a hacer lo que les digas y el plan médico que hacen Claro, juntos. claro. O sea, tener una conexión. Sí, una conexión. Muchas veces hay doctores que no hablan español y tienen buena conexión con el paciente Sí. que no habla inglés, Ujú. porque muestra empatía, le muestra respeto cuando el paciente habla y hay un traductor de por medio, muestra, mira con los ojos. ¿Me explico? Porque Sí. una cosa, a veces los doctores, no digo todos, pero hay un sistema tan acelerado hoy de la medicina que el doctor ni te mira Ujú. cuando te atiende, ni te toca. Ujú. Consulta a Google. Sí. Sí. Y uno dice, ¿no me vas a tocar donde me duele? Sí, Tócame claro. por lo menos, ¿no? No, sí, y eso es algo que les enseñamos a los estudiantes, es cómo mm, generar la comodidad con los pacientes, Ujú. que ellos Claro, confíen en claro, ellos. claro. Ujú. Muy bien, muy bien. Entonces, estudiaste esto, trabajas en la comunidad. La Universidad de Utah creo que es el lugar ideal para ti, para esto. Entonces, Sí. pero yo te felicito y te agradezco por haber venido aquí al podcast. ¿Qué mensaje final tienes para la comunidad hispana en cuanto a la salud? Sí, claro. Yo diría, hay dos mensajes que tengo. Prevención es súper importante, que sea dental, lo que comen, actividad física, aunque sea
unos 15 minutos caminando. Y dental, súper importante porque vemos muchos casos a donde tienen una caria, dice, oh, no me duele, lo dejan y llegan al punto que le tienen que jalar el diente porque ya no sirve. Entonces, cuidarse mucho de eso. Y la otra cosa, que sean muy honestos con sus doctores, porque realmente si quieren ponerse mejor, tienen que decir la verdad, porque si el doctor no sabe que a lo mejor sí tomo mucho, tomo fin de semana, todos los días, aunque crea que le va a juzgar o que no es bueno, es importante para crear el plan de salud que sí le va a ayudar a usted. El doctor quizás no sepa que usted le está mintiendo, pero su cuerpo sí sabe que usted está mintiendo. Su mente y su cuerpo, y Dios. Sí. Gracias por estar aquí en Su Salud al Día. Te agradezco mucho y gracias por lo que haces en la comunidad. Muchas gracias. Un placer. Amigos, gracias. Bueno, tuvimos una entrevista fantástica, como siempre, con los representantes de la Universidad de Utah y para seguir hablando. De esto se trata este podcast Su Salud al Día. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima semana. Bye bye. Esto fue Su Salud al Día. Comparte este podcast y unidos sigamos construyendo una comunidad más saludable. Pablo Telechea te da las gracias. Hasta la próxima. Traído a ustedes por Livon, la línea 988, University of Utah Health y University of Utah Health Plans.